Los procesos que atraviesan estos años, 1850-1876, el espacio conocido como la Entidad Federativa Mexicana de Sonora, y que se expresan en una inestabilidad política, una población estancada en su demografía, un tenue crecimiento económico, tres vertientes que revelan la debilidad del país frente a los Estados Unidos, como fueron ataques de filibusteros, las incursiones apaches y la pérdida de la Mesilla, más la insurgencia de los yaquis y mayos como reveladora de la resistencia de la población nativa a perder sus tierras y autoridades, es el contenido complejo, diverso, multidimensional del periodo de estudio que eligió la doctora Trejo como su tesis para obtener el doctorado. Algunos de estos procesos se caracterizan incluso por sus efectos en el porfiriato local, 1882-1911, como es la llamada Guerra del Yaqui. En los 27 años que estudia la doctora Trejo, inician por otra parte obras o proyectos como la fundación de la Casa de Moneda de Hermosillo y el reconocimiento y trazo de Puerto Libertad en 1861 y la apertura en 1863 del Colegio Sonora y su restablecimiento en 1872. Visión panorámica del periodo de estudio, 1850-1876. La autora despliega una serie de interpretaciones en oposición a la visión historiográfica que subraya la anarquía como dominante en Sonora para esos años. La doctora Trejo se apoya en la identificación de los conflictos sucesivos que se registraron entonces y que, si bien definen como época conflictiva el periodo de estudio, esta época no es anárquica, nos persuade la autora. El marco construido por la doctora Trejo otorga a los intereses creados el factor sustantivo que explica la alineación de redes de los actores colectivos e individuales y al oportunismo político la selección de aliados a nivel nacional y local. En sus conclusiones, la autora, incisiva, pregunta: ¿había liberales en Sonora? Y contesta: todos los actores individuales en esta frontera eran liberales. Fueron las disputas por los recursos entre las cuencas que forman Sonora los que llevaron a unos a aliarse coyunturalmente con los conservadores a nivel nacional. Páginas 264-265. 3. Este libro corrige un desbalance historiográfico en el estudio del siglo XIX en Sonora. Se han estudiado con ahínco la independencia y el porfiriato, no así el tercer cuarto. Este periodo tiene como obras estándar de referencia historiográfica el volumen tercero de la Historia General de Sonora, periodo del México independiente 1831-1883, de Juan Antonio Ruibal Corella y Armando Quijada Hernández, y el libro de Rodolfo Acuña, Caudillo sonorense Ignacio Pesqueira y su tiempo, con quienes la doctora Trejo, en su libro, sostiene una interlocución explícita y en ocasiones entre líneas. Sin embargo, la doctora Trejo, teniendo todo para hacerlo, no pulverizó el empleo del término guerra de castas que la generación de historiadores locales de mediados del siglo XX favoreciera para referirse a las alianzas de Manuel María Gándara con los ópatas y los yaquis en sus pugnas con José Urrea e Ignacio Pesqueira. Lo que sí logró la doctora Trejo en su libro fue retirar el marbete de carácter individual centrado en el liderazgo de la llamada guerra Gándara-Pesqueira. Gracias a su obra, ahora sabemos que fue una guerra entre redes de notables por intereses creados
y banderías políticas seleccionadas por el pragmatismo. 4. Aciertos y logros. Son abundantes. Entre ellos destaco los siguientes. 1. La autora optó por tomar como un concepto básico las redes de parentesco, es decir, eligió una aproximación societal a su objeto de estudio e hizo a un lado una aproximación estatalista o estatal. Esta elección le ha dado en este libro abundantes creces, ha roto con ella estereotipos y clichés. En aquellos tiempos, y me temo que en estos también, la familia dura más que los partidos políticos. Una familia extendida durante un cuarto de siglo podría y puede hoy permanecer dinámica y posicionarse políticamente y, por supuesto, social y culturalmente. Así, la doctora Trejo ha desacralizado a las familias y redes de parentesco, protagonistas de la época de estudio, ensanchando el camino abierto por Héctor Pesqueira en su irreverente trabajo Parentescos Extendidos de Sonora, Sociedad Anónima. 2. La conexión de los niveles nacional y local es uno de los hilos conductores del libro, como se puede apreciar en el análisis del levantamiento gandarista de 1857. 3. Desprejuiciada y por ende madura, la autora excluye toda interpretación maniquea entre blancos y negros y, por el contrario, se apoya en la gama de grises que, como en la vida real, predominan sobre los extremos, estos por lo general compuestos de granujas, es decir, de personas que siempre están prestas para ser útiles a otros. Así, los índices, que no mienten, revelan sorpresas. El toponímico más socorrido es el puerto de Guaymas. El onomástico más mentado es Manuel María Gándara. Aquí la autora prefigura su próxima tarea, realizar la tan esperada biografía del político sonorense del siglo XIX, tenido por el más plástico y pragmático de todos. 4. Por lo que a la metodología se refiere, la doctora Trejo elige lo plausible y ofrece los argumentos para hacerlo en un texto estructurado con base a preguntas, herramienta didáctica propia de los catecismos y recurso favorito de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola ad maiorem Dei gloriam, y ahora de los postestructuralistas. Plantea en el texto las opciones a elegir, selecciona una y explica por qué lo ha hecho, transformando las certezas en propuestas persuasivas. En ocasiones une a la sólida argumentación la fluidez de la prosa, que como página modélica no puedo dejar de citar la 194. Ahí, doctora, debiera usted estampar su dedicatoria en unos minutos más. Las fuentes, que son también por sí mismas interpretaciones, son variadas y ricas. La hemerografía, la folletería del siglo XIX, asaz difíciles de encontrar, localizar, clasificar y emplear, aquí están bien usadas. 6. La estructura del libro está enriquecida por dos índices, uno onomástico y otro denominado geográfico, y dos anexos que despliegan gráficamente los lazos entre los integrantes de las redes de la coalición decisiva de ese cuarto de siglo. Es el ejercicio más sofisticado que conozco y queda como meta para nosotros, sus colegas y pares. Asimismo, la autora echa mano de 35 cuadros para concentrar y desplegar información, lo que agradecemos los lectores, pero no incluyó mapas, lo que resulta una carencia.
Cada levantamiento gandharista, por ejemplo, debió haber contado con su mapa respectivo. 7. Como una prueba de su conocimiento del tema y de la época, la doctora Trejo hilvana una agenda de investigación a lo largo de los capítulos. Así, por ejemplo, se detiene entre los vasos comunicantes entre las constituciones, pero no agotando el punto, invita a que sea trabajado más adelante por sus estudiantes y colegas. Si hubiera alguna limitante en el libro, es en cuanto a contenido, la construcción territorial de la entidad que no recibió la suficiente atención. En estos años objeto de estudio, sus linderos externos quedaron definidos con la pérdida de la mesilla, a la cual no se alude, a pesar, por ejemplo, de la representación de los vecinos de Ures, que es trascendente en varios sentidos y está recogida por Mario Cuevas en el tomo respectivo de sus lecturas de Sonora. También la persistencia de los 9 distritos, que son las 9 cuencas que forman Sonora, su división política interna, y que persisten en la extensión del tiempo del objeto de estudio. Así pues, entrando por último a los debates que toma, yo quisiera señalar 2 para cuando la doctora esta noche se compadezca y entre a estos piales que le lanzamos. Cuando la doctora denomina alianza horizontal la que conforman Manuel María Gándara y su red y los yaquis, por contraposición a la que hemos empleado siguiendo a Spicer, de quien proviene la calificación de que se trata de una alianza vertical por asimétrica, pues allí está rompiendo, digamos, con una, ¿qué se puede decir?, una práctica, una selección ya, digamos, reiterada, pero esa no quedó suficientemente argumentada en mi opinión. Y por último, el libro tiene como otro hilo conductor las prácticas informales que hay en la época, desde las juntas de vecinos hasta los propios pronunciamientos, son prácticas informales. Allí creo que le faltó, siguiendo la metáfora de la red en el mar que detallara la doctora Padilla Ramos, faltó como trabajarla un poco más, como unirla, como verla como un común denominador. Y por último, no deja uno de ser maestro hasta el último minuto, y eso es una calamidad, pero no puedo dejar de reparar que la fórmula obedézcase pero no se cumpla, lejos de ser algo peyorativo, era en la colonia, en la monarquía hispánica, un recurso que incluía una solicitación, un documento así llamado solicitación. No estoy hablando de lo que pasa en los confesionarios que trabaja Mario Cuevas, no. Y se solicitaba que al rey, dirigiéndose al Consejo de Indias, que no se aplicara la disposición que viniera en la cédula real, por ejemplo, por tales y cuales razones. Cuando contestaba Madrid, el Consejo de Indias tomaba usualmente 5 años entre la llegada del documento y la expresión de la fórmula en un ritual, obedézcase pero no se cumpla, porque vamos a solicitar que se modifique
porque no conviene a nuestros intereses, tardaba como 5 años, ¿no? Cuando pasaban esos 5 años y no se recibía respuesta del Consejo de Indias, se daba por los que habían solicitado que habían ganado, que tenían la razón ellos. Esta manera de actuar, lejos de ser un ritual vacío o hueco, es una forma de descentralizar la toma de decisiones y de conferir una autonomía práctica a aquellas lejanas poblaciones de la monarquía hispánica. Por último, yo sé que también hay aquí una carga afectiva, como en todas las tesis de doctorado tornadas libros, pero que se refiere al doctor Conrado Hernández, el director de tesis de doctorado de la ahora doctora Zulema Trejo, que ya no está entre nosotros. Esa oquedad, la doctora Trejo la ha llenado con este logro, con este trabajo cumplido, con esta meta alcanzada. Qué mejor homenaje, qué mejor recuerdo, qué mejor forma de llenar esa oquedad que este libro. Felicidades por todo esto, doctora Trejo.